Mi nuevo esposo hizo pedazos la alcancía de mi hija y cortó todo su dinero por la mitad para supuestamente enseñarle a compartir, pero la cajera del banco llamó inmediatamente al servicio secreto. Mi nuevo esposo Carlos le había echado el ojo a la alcancía de mi hija Lily desde que se mudó con nosotras hace 3 meses. Cada vez que pasaba por su cuarto hacía comentarios pasivo-agresivos diciendo que una niña de 8 años no debería tener tanto dinero ahí guardado sin hacer nada. Decía que los niños de hoy no entienden el valor de compartir y se lo repetía a su compadre Ramón mientras se tomaban unas cervezas en el garaje. Cuando yo era chica todo pertenecía a la familia y nadie tenía derecho a acaparar efectivo como un pequeño dictador, pero la alcancía ni siquiera era la gran cosa. Era solo una vaquita de cerámica que Lily recibió de su abuela antes de que falleciera, pero Carlos la trataba como si fuera un insulto personal hacia él. Él había estado desempleado durante 6 meses cuando nos casamos. Decía que estaba entre oportunidades esperando el puesto gerencial adecuado. Mientras tanto, mi hija había ahorrado 3.600 pesos de dinero de sus cumpleaños y de hacer tareas extras en el vecindario. Carlos empezó poco a poco. Primero le decía, oye Lily, ¿no deberías ayudar con la despensa ya que tú también vives aquí? Luego la cosa subió de tono diciendo que ese dinero podría pagar la factura del cable y que se veía muy egoísta guardándose el dinero lejos de su familia, pero Lily simplemente abrazaba esa vaquita con más fuerza y le decía que era para su campamento de verano el próximo año. El martes pasado llegué a casa de mi turno en el hospital y encontré a Carlos parado en el cuarto de Lily con la alcancía destrozada sobre la alfombra. Había pedazos de cerámica por todas partes y Lily estaba sollozando en el rincón. Pero el dinero es lo que hizo que se me helara la sangre. Él había agarrado unas tijeras y cortado cada billete limpiamente por la mitad, billetes de 500, de 200, incluso los de 50, todos rebanados justo por el medio. Carlos me vio e inmediatamente empezó su discurso diciendo que ella necesita aprender a compartir Diana. Le dije que dividiríamos todos 50 y 50, la mitad para su campamento y la mitad para la casa, pero hizo un berrinche así que tuve que mostrarle lo que pasa cuando eres codiciosa. Mira, lo hice literal mitad y mitad, lo justo es lo justo. Lily corrió hacia mí sosteniendo puñados de dinero mutilado, gritando, «Mami rompió la vaquita de la abuela, cortó todo mi dinero que ahorré por tanto tiempo». Carlos puso los ojos en blanco y dijo, «No seas tan dramática, niña, los bancos pueden cambiar billetes dañados, mañana llevaremos tu mitad al banco y te darán billetes nuevos, no pasó nada, además ahora has aprendido a contribuir a tu hogar». De nada. Su amigo Ramón estaba en la sala y Carlos le gritó, «¿Puedes creer esto, Ray? Los niños actúan como si hubiera cometido un asesinato en lugar de enseñar una lección de vida». A la mañana siguiente, Carlos insistió en venir al banco con nosotras. Quería asegurarse de que Lily explicara correctamente que se quedaría solo con la mitad y donaría la otra mitad a los gastos del hogar. Incluso la entrenó en el coche diciéndole que dijera que quería depositar la mitad en la cuenta de él, o sea, nuestra cuenta del hogar, para despensa y facturas como un buen miembro de la familia. La cajera del Banco Nacional era una señora mayor llamada Doña Lola que me había ayudado desde que abrí la cuenta de ahorros de Lily hace 3 años. Ella echó un vistazo a la bolsa de dinero cortado y su cara cambió. «Lily, mi vida, ¿qué le pasó a tus billetes?» Carlos intervino antes de que yo pudiera hablar diciendo que la niña tuvo un accidente con las tijeras. «Pasa todo el tiempo, ¿verdad? Solo necesitamos cambiar estos por billetes nuevos. El 50% irá a su cuenta y el 50% a la mía. Es un momento de enseñanza sobre compartir». Doña Lola tomó uno de los billetes de 500 cortados y lo examinó cuidadosamente y preguntó, «Señor, ¿usted cortó este dinero?» Carlos infló el pecho y dijo estaba demostrando un punto sobre la distribución equitativa. Aprendizaje visual para niños, una técnica de crianza muy efectiva. Doña Lola dejó el billete y tomó su teléfono diciendo, «Necesito hacer una llamada, esto solo tomará un momento». Carlos se rió diciendo, «¿En serio? ¿Por unos billetes dañados? Este servicio al cliente es ridículo. Yo gasto. Digo, nosotros gastamos buen dinero aquí». En 10 minutos 2 hombres de traje entraron al banco. No eran policías locales, sino agentes reales del servicio secreto. El más alto, el agente Ruiz, examinó los billetes mientras el más bajo, el agente Cano, empezó a hacer preguntas. «Señor, ¿está consciente de que destruir voluntariamente moneda federal es un delito federal bajo el título 18, sección 333? La cara de Carlos se puso blanca y dijo que, «No, eso no es. Yo estaba enseñando a mi hija a compartir». El agente Cano sacó una libreta y preguntó, «¿Su hija, señor?» «Lily es mi hija de una relación anterior», dije yo en voz baja. «Llevamos casados 3 meses». El agente Ruiz levantó la vista de los billetes y dijo así que destruyó el dinero de su hijastra, dinero que legalmente le pertenece a ella. Eso es destrucción de propiedad y destrucción de moneda federal, 2 delitos separados. Carlos empezó a tartamudear, pero yo estaba enseñándole sobre contribuciones familiares. Los niños no deberían acaparar dinero, no es saludable. El agente Cano levantó una ceja y dijo, «Señor, enseñar a los niños a compartir no implica destruir moneda de curso legal. Eso es un delito federal castigable con multas y hasta 6 meses de prisión. Además, esto parece ser robo y destrucción de la propiedad de un menor». «No puedo ir a prisión por cortar un poco de papel», gritó Carlos prácticamente. «Esto es una locura, todos están locos». El agente Ruiz sacó las esposas y dijo, «Señor, usted acaba de admitir delitos federales frente a múltiples testigos, lo estamos poniendo bajo arresto».
Carlos se volteó hacia mí con la cara morada, vi cómo el color se le iba del rostro como si alguien hubiera jalado un tapón. El agente Ruiz ya tenía las esposas fuera y las muñecas de Carlos estaban detrás de su espalda antes de que pudiera terminar cualquier excusa que intentaba balbucear. Seguía diciendo que todo estaba mal, que estaba enseñando a Lily sobre ser parte de una familia y sobre responsabilidad. El agente Cano tenía una pequeña tarjeta en la mano y empezó a leerle a Carlos sus derechos con una voz plana y aburrida como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Doña Lola estaba detrás de su mostrador con los brazos cruzados viendo a Carlos ser arrestado con una mirada como si estuviera viendo justicia divina en tiempo real. Carlos se retorció para mirarme abriendo y cerrando la boca. Las otras personas en el banco habían dejado de hacer lo que hacían. Un señor mayor con sombrero de pesca solo miraba fijamente y una mamá con 2 niños los jaló más cerca de ella. El agente Ruiz comenzó a llevar a Carlos hacia la puerta y Carlos de repente recuperó la voz gritándome por encima del hombro. Dijo que necesitaba llamar a un abogado ahora mismo, que esto era mi culpa por no respaldarlo, que las personas casadas deben apoyarse mutuamente. Su voz se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la puerta. El agente Ruiz me preguntó si necesitaba ayuda médica porque mis manos estaban temblando tanto que apenas podía sostener a Lily. Le dije que estaba bien y pegué a Lily contra mi costado. Ella enterró su cara en mi blusa. Las puertas del banco se abrieron y Carlos seguía gritando mientras lo sacaban afuera, algo sobre cómo estaba cometiendo un gran error y cómo iba a recordar esto. Luego las puertas se cerraron y todo quedó en silencio excepto por los sonidos normales del banco. Gente escribiendo en teclados y la copiadora funcionando. Doña Lola salió de detrás del mostrador y caminó hacia nosotras. Se puso de rodillas para estar al nivel de los ojos de Lily y su voz fue suave cuando le dijo a Lily que el banco le iba a dar dinero nuevo para reemplazar todos los billetes que fueron cortados. Lily levantó la vista de mi blusa con los ojos rojos y preguntó si podían arreglar la vaquita de su abuela también. Tuve que decirle que no, que las piezas de cerámica estaban demasiado rotas, pero que podíamos ir de compras juntas y encontrar una nueva alcancía especial, tal vez un animal diferente esta vez. Lily asintió pero no dijo nada. Doña Lola se levantó y me dio unas palmaditas en el brazo. Luego fue a hablar con alguien en la parte trasera del banco, y un hombre de traje salió de una oficina presentándose como el gerente del banco. Dijo que deberíamos ir con él a un lugar más privado. Lo seguimos pasando las estaciones de los cajeros a una pequeña oficina con un escritorio y 3 sillas. Nos ofreció agua y sacó una caja de pañuelos deslizándola por el escritorio hacia donde estábamos sentadas Lily y yo. Explicó que el servicio secreto necesitaba quedarse con los billetes cortados como evidencia para el caso de Carlos, pero que el banco ya había contado todo con los agentes observando. La cuenta de Lily recibiría el crédito por los 3.600 pesos completos hoy mismo basado en su conteo y la documentación oficial de los agentes Ruiz y Cano. Dijo que podría tardar unos días en aparecer en el sistema, pero que ya estaba aprobado. Le di las gracias y nos dejó solas en la oficina por un minuto. Saqué mi teléfono y llamé a Josefina. Ella contestó al primer timbre como siempre lo hace. Cuando le conté lo que pasó, que Carlos cortó el dinero de Lily y acababa de ser arrestado por el servicio secreto en el Banco Nacional, ella ni siquiera hizo una pausa. Dijo que nos fuéramos a quedar con su familia ahora mismo, que Lily no debería tener que volver a esa casa hoy. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho porque no tenía idea de cómo manejar esto yo sola. Josefina dijo que empacara maletas para unos días y que tendría lista la habitación de invitados. Me preguntó si estaba bien para manejar y dije que sí, aunque no estaba segura. El agente Cano entró a la oficina y me entregó su tarjeta de presentación. Dijo que a Carlos le leerían los cargos dentro de 48 horas, probablemente mañana por la mañana en el Tribunal Federal del Centro. Me dijo que esperara que Carlos o su abogado me contactaran sobre la fianza, pero que tenía todo el derecho de negarme a ayudarlo. No había obligación legal para mí de pagar la fianza o ayudar en su defensa. Lo dijo muy claramente como si quisiera asegurarse de que yo entendiera. Guardé la tarjeta en mi bolsa y le di las gracias. Lily y yo salimos del banco tomadas de la mano y nos subimos al coche. El viaje a casa tomó 15 minutos, pero se sintió más largo. Lily miraba por la ventana y no decía nada. Cuando entramos al camino de entrada vi que la camioneta de Ramón todavía estaba allí. Le dije a Lily que solo íbamos a agarrar algo de ropa y cosas, y luego iríamos a casa de la tía Josefina. Ella asintió. Adentro me moví rápido por las habitaciones sacando ropa de los cajones y armarios, agarrando cepillos de dientes y los libros favoritos de Lily. Ella recogió sus peluches de la cama, el unicornio, el oso y el perro de orejas largas. Ramón estaba sentado en el sofá de la sala luciendo incómodo cuando salimos con nuestras bolsas. Se puso de pie y empezó a decir algo sobre cómo lo sentía. Que debería haber detenido a Carlos. Lo interrumpí y le dije que necesitaba irse de mi casa ahora mismo. Abrió la boca como si fuera a discutir. Luego miró mi cara y se fue sin decir otra palabra. Cerré la puerta con llave detrás de él. En casa de Josefina, esa tarde Marisol abrió la puerta e inmediatamente abrazó a Lily. Tenía 15 años y se tomaba muy en serio ser prima mayor. Le dijo a Lily que le cedía su cuarto y que dormiría en el cuarto de sus papás en un saco de dormir, que Lily podía tener todo el espacio para ella sola. Lily murmuró gracias, pero se quedó cerca de mí. Josefina hizo de cenar arroz con pollo, pero Lily apenas tocó el suyo. Se sentó a mi lado en la mesa y empujó la comida por el plato. Arturo, el esposo de Josefina, observó a Lily por un minuto, y luego sugirió gentilmente que buscáramos terapia para ella.
Dijo que este tipo de cosas, tener a un adulto de confianza destruyendo tu propiedad y tus ahorros, podría tener efectos duraderos, y yo sabía que tenía razón. Josefina asintió y dijo que conseguiría algunos nombres de terapeutas infantiles mañana. Esa noche acosté a Lily en el cuarto de Marisol con sus paredes moradas y pósters de bandas que no reconocía. Lily se quedó dormida abrazando al unicornio, pero se despertó 2 horas después llorando. La escuché desde la sala y corrí. Estaba sentada en la cama diciendo que alguien estaba rompiendo sus cosas. Me metí en la cama junto a ella y la abracé prometiéndole que Carlos no se le acercaría de nuevo. Le dije que iba a asegurarme de que estuviera a salvo. Y finalmente se volvió a dormir contra mi hombro. Me quedé ahí en la oscuridad pensando en todas las señales que pasé por alto. Los comentarios sobre el dinero de Lily, la forma en que siempre tenía opiniones sobre lo que ella debía hacer con sus ahorros, cómo hablaba de que los niños de hoy no entendían lo que es compartir. Debía haberla protegido de él antes de que llegara a este punto. Debía haber visto lo que él era. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 10. Era el número de Carlos. Lo ignoré. Sonó de nuevo 5 minutos después y otra vez y otra vez. Para cuando llegó la medianoche había llamado 17 veces. Finalmente escuché un mensaje de voz. Estaba gritando sobre cómo lo abandoné en la cárcel, cómo se suponía que yo era su esposa, cómo pude dejarlo ahí. Su voz se hacía más fuerte y enojada a medida que avanzaba el mensaje. Bloqueé su número y fui a la cocina. Josefina ya estaba ahí haciendo té, me dio una taza y nos sentamos en su mesa de cocina, me hizo preguntas tranquilas sobre lo que me perdí, qué señales hubo de que Carlos era peligroso para mi hija. Le conté sobre el desempleo, sobre su obsesión con la alcancía de Lily, sobre cómo siempre quería saber exactamente cuánto dinero tenía ahorrado. Josefina escuchó y no juzgó. Solo siguió rellenando mi té y dejándome hablar hasta que finalmente me quedé sin palabras alrededor de las 2 de la mañana. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Josefina con Lily acurrucada contra mí. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas del hospital. Devolví la llamada y me conectaron con mi supervisora. Le expliqué que necesitaba una licencia familiar de emergencia porque mi esposo fue arrestado y mi hija estaba lidiando con un trauma. Ella no pidió detalles, solo me dijo que me tomara la semana y que mis turnos estarían cubiertos. Le agradecí, pero mi estómago ya se estaba retorciendo porque Carlos no había estado contribuyendo nada al ingreso del hogar por 6 meses. Perder una semana de trabajo significaba perder una semana de pago que necesitábamos desesperadamente. Lily se movió a mi lado y abrió los ojos. Parecía confundida por un segundo antes de recordar dónde estábamos. Le acaricié el cabello y le dije que estábamos a salvo aquí con la tía Josefina. Mi teléfono sonó de nuevo y vi el nombre del agente Cano. Contesté en voz baja y caminé hacia la cocina de Josefina. El agente Cano me dijo que a Carlos le leyeron los cargos esta mañana en el Tribunal Federal. La fianza se fijó en 300,000 pesos. Sentí alivio porque no había forma de que Carlos pudiera pagar eso. Pero luego el agente Cano dijo que la madre de Carlos aparentemente pagó el 10% a un fiador. Mi estómago se cayó al suelo. Carlos sería liberado más tarde hoy con condiciones incluyendo no tener contacto conmigo ni con Lily. Pregunté cómo era eso posible cuando acababa de ser arrestado por delitos federales ayer. El agente Cano explicó que la fianza es estándar a menos que alguien sea un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Carlos no tenía antecedentes penales y el juez no consideró la destrucción de moneda un crimen violento. La orden de no contacto era la mejor protección que tenía ahora. Colgué y me quedé en la cocina de Josefina temblando. Carlos estaría fuera para esta tarde. Volvería a nuestra casa porque técnicamente era su hogar también. Josefina me encontró ahí y le conté lo que dijo el agente Cano. Ella inmediatamente sacó su teléfono y empezó a buscar abogados de derecho familiar. Le dije que no podía pagar un abogado ahora mismo, pero ella descartó eso con un gesto. Dijo que necesitaba protección legal para Lily y que resolveríamos la parte del dinero después. Pasé las siguientes 2 horas en el teléfono mientras Lily jugaba con Marisol arriba. La mayoría de los abogados querían anticipos de entre 60,000 y 100,000 pesos solo para empezar el caso. Un abogado me dijo que volviera a llamar cuando tuviera el dinero. Otro dijo que estaba demasiado ocupado para tomar nuevos clientes. Estaba a punto de rendirme cuando Josefina me dio un número para el licenciado Ponce. Dijo que era amigo de Arturo de la iglesia y se especializaba en derecho familiar. Llamé y un hombre con voz cálida contestó al tercer timbre. Le expliqué mi situación apresuradamente. Mi esposo de 3 meses destruyó el dinero de mi hija y fue arrestado por el servicio secreto. Necesitaba un divorcio y una orden de restricción, pero no tenía dinero para un gran anticipo. El licenciado escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo unas pocas preguntas sobre el arresto de Carlos y los cargos federales. Luego dijo que las circunstancias eran claras y que había manejado casos de abuso financiero doméstico antes. Podría establecer un plan de pago conmigo. Sus honorarios serían 60,000 pesos en total y podría pagar 10,000 ahora y el resto en 6 meses. Casi lloro de alivio. El licenciado Ponce dijo que vendría a casa de Josefina esa tarde para reunirse conmigo y comenzar el papeleo. Llegó a las 2 llevando un maletín de cuero y vistiendo un traje que parecía caro. Me estrechó la mano y se sentó en la mesa del comedor de Josefina conmigo. Lily se quedó arriba con Marisol. El licenciado sacó un bloc legal y empezó a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo conocía a Carlos antes de casarnos? ¿Cuál era su situación laboral? ¿Cuándo comenzó el comportamiento preocupante alrededor del dinero de Lily? ¿Había habido otros incidentes de comportamiento controlador o agresivo? Contesté todo honestamente. El noviazgo apresurado después de que mi ex se fue.
los 6 meses de desempleo de Carlos, los comentarios constantes sobre Lily acaparando dinero. El licenciado tomó notas y asintió. Explicó que el arresto de Carlos en realidad fortalecía mi posición para el divorcio y la custodia. Los cargos federales mostraban un patrón de falta de juicio y desprecio por la ley. El hecho de que destruyera la propiedad de una niña demostraba que no era seguro alrededor de menores. El licenciado Ponce dijo que podíamos presentar órdenes de emergencia para mantener a Carlos alejado de Lily y evitar que accediera a cualquier activo compartido. Necesitábamos movernos rápido antes de que el abogado de Carlos comenzara a hacer demandas sobre propiedad conyugal o derechos de visita. Firmé papeles mientras el licenciado explicaba cada uno. Petición de divorcio citando diferencias irreconciliables y puesta en peligro de un menor. Orden de restricción de emergencia solicitando que Carlos se mantuviera a 150 metros de mí, de Lily, de esta casa, de la escuela de Lily y de mi trabajo. Moción para custodia total temporal, sin visitas pendiente del resultado de los procedimientos penales. El licenciado dijo que presentaría todo mañana por la mañana en el juzgado. Lily bajó las escaleras mientras el licenciado estaba guardando su maletín. Se paró en la puerta mirándolo con ojos sospechosos. El licenciado le sonrió gentilmente y se presentó. Dijo que era un abogado que ayuda a las familias a mantenerse seguras. Lily se movió más cerca de mí y agarró mi mano. Después de que el licenciado se fue, Lily preguntó si Carlos iba a volver a nuestra casa. Tuve que explicarle que podría volver ahí porque era su hogar también, pero que no tenía permitido acercarse a ella o a mí debido a la orden judicial. Ella quería saber si podíamos mudarnos a algún lugar que él no conociera. Su voz se hizo pequeña y asustada. Me di cuenta de que no se sentía segura ni siquiera aquí en casa de Josefina. Pensaba que Carlos podía encontrarnos en cualquier lugar. La jalé a mi regazo y le prometí que la policía y los tribunales nos estaban protegiendo ahora, que Carlos iría a la cárcel si se acercaba a ella, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Más tarde esa tarde mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Lo dejé ir al buzón de voz. Era la consejera de la escuela de Lily. Dijo que la maestra de Lily notó que estaba retraída y ansiosa en clase hoy, no estaba participando y parecía distraída. La consejera quería ver qué estaba pasando en casa. Devolví la llamada y expliqué la situación en términos generales. Mi esposo había destruido la propiedad de Lily y había sido arrestado. Nos estábamos quedando con familia mientras yo solicitaba el divorcio. La consejera escuchó e hizo sonidos de comprensión. Ofreció ver a Lily diariamente y proporcionar un espacio seguro si necesitaba hablar durante las horas escolares. Dijo que a veces los niños procesan mejor el trauma cuando tienen múltiples adultos de confianza a quienes acudir. Le agradecí y me sentí agradecida, pero también con el corazón roto. Mi hija de 8 años necesitaba este nivel de apoyo porque yo me había casado con alguien que resultó ser peligroso. El jueves por la mañana el licenciado Ponce llamó para decir que había presentado la petición de divorcio y la orden de restricción de emergencia en el juzgado. El secretario selló todo y le dio un número de caso. Explicó que el tribunal programaría una audiencia dentro de 10 días. Mientras tanto, la orden temporal estaba en efecto inmediatamente. Carlos tenía legalmente prohibido contactarnos o acercarse a 150 metros de la casa de Josefina, la escuela de Lily o el hospital donde trabajaba. Si la violaba debía llamar a la policía de inmediato y lo arrestarían. El licenciado dijo que también había enviado copias de todo el papeleo a la última dirección conocida de Carlos y al fiador que pagó su fianza. Carlos sería notificado oficialmente dentro de 48 horas. Alrededor del mediodía el licenciado llamó de nuevo. El defensor público de Carlos, un tal Domingo, lo había llamado para discutir el caso penal. Domingo sugirió que Carlos quería disculparse y hacer restitución por lo que hizo. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo que ayudara al caso federal de Carlos. El licenciado cortó eso de inmediato. Le dijo a Domingo que cualquier comunicación sobre Carlos necesitaba pasar a través de él como mi abogado. Yo no estaba interesada en las disculpas de Carlos ni en su dinero. Estaba interesada en proteger a mi hija de más daño. Domingo trató de argumentar que mostrar remordimiento y hacer reparaciones podría ayudar a Carlos a obtener una sentencia más ligera. El licenciado dijo que ese no era mi problema ni mi preocupación. El viernes por la mañana llevé a Lily a conocer a Antonia. El licenciado la había recomendado como una terapeuta infantil que se especializaba en trauma familiar. Su consultorio estaba en un pequeño edificio cerca del parque con una sala de espera llena de juguetes y libros para niños. Lily se sentó a mi lado en el sofá y no tocó nada. Cuando Antonia salió a buscarnos, Lily se pegó a mi costado. Antonia era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y una voz tranquila. Le dijo a Lily que podía traerme a la sesión si eso se sentía más cómodo. Lily asintió y sostuvo mi mano mientras entrábamos a la oficina de Antonia. La habitación tenía materiales de arte en estantes y una caja de juguetes en la esquina. Antonia se sentó en una silla e invitó a Lily a sentarse donde quisiera. Lily eligió el suelo cerca de mis pies. Antonia empezó a hacer preguntas gentiles sobre la escuela y las cosas favoritas de Lily. Lily respondía con respuestas de una sola palabra al principio. Luego Antonia sacó papel y marcadores y sugirió que Lily podría dibujar mientras hablaban. Eso pareció relajarla. Lily empezó a dibujar y Antonia preguntó sobre lo que pasó con la alcancía. La mano de Lily se movió más rápido por el papel, dibujó la vaquita de cerámica en pedazos, luego dibujó billetes cortados por la mitad esparcidos alrededor. Finalmente dibujó una cara en las nubes sobre la alcancía rota.
Le dijo a Antonia que era su abuela llorando porque Carlos rompió el regalo especial que le dio a Lily antes de morir. Antonia escuchó y validó cada sentimiento que Lily expresó. Para el final de la hora Lily estaba hablando más libremente e incluso sonrió una vez a algo que Antonia dijo. Cuando nos fuimos, Antonia me dijo que Lily estaba procesando el trauma de maneras saludables, pero se beneficiaría de sesiones semanales por un tiempo. Esa tarde recibí una llamada de una mujer que se presentó como Michelle Wu. Era la fiscal federal asignada al caso de Carlos. Explicó que Carlos estaba acusado de desfigurar moneda estadounidense bajo la ley federal. El caso era fuerte porque él admitió haber cortado el dinero frente a múltiples testigos, incluyendo agentes del servicio secreto. También había potencial para cargos estatales relacionados con robo a un menor y destrucción de propiedad. Michelle dijo que esos cargos dependerían del fiscal de distrito local, pero que ella estaría coordinando con ellos. Necesitaba que yo estuviera disponible para testificar sobre el comportamiento de Carlos y el contexto alrededor del incidente. Le dije que haría lo que fuera necesario para asegurarme de que Carlos enfrentara consecuencias por lo que le hizo a Lily. Michelle dijo que debería estar lista para responder preguntas sobre el comportamiento de Carlos previo al incidente, sobre el patrón de él exigiendo que Lily compartiera su dinero. Le dije que haría lo que ella necesitara. Ese fin de semana, Arturo apareció en casa de Josefina con su caja de herramientas y una bolsa de la ferretería. Dijo que íbamos a cambiar las cerraduras en mi casa mientras Carlos estaba fuera. Me sentí nerviosa al respecto porque técnicamente Carlos tenía derecho a estar allí, pero Arturo dijo que proteger a Lily importaba más que la ley de propiedad. Manejamos a mi casa y yo seguía vigilando la calle preocupada de que Carlos apareciera aunque no se suponía que se acercara a mí. Arturo trabajó rápido reemplazando el cerrojo de la puerta principal y la cerradura de la puerta trasera. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas y me dijo que mantuviera una escondida afuera en caso de emergencia. Cuando terminamos llamé al licenciado Ponce para contarle lo que habíamos hecho. Suspiró y dijo que podría causar problemas en la corte de divorcio, que el abogado de Carlos podría argumentar que yo le estaba impidiendo el acceso a su hogar, pero luego dijo que entendía por qué lo hice, que ningún juez culparía a una madre por proteger a su hija. Pregunté si Carlos podía entrar a la fuerza o llamarme a la policía. El licenciado dijo que Carlos sería estúpido si intentara algo así con la orden de restricción vigente, que cualquier contacto lo llevaría de vuelta a la cárcel. 2 días después estaba en el trabajo haciendo mis rondas en el 4º piso cuando seguridad llamó a mi unidad. Dijeron que un hombre que coincidía con la descripción de Carlos estaba en el vestíbulo preguntando por mí. Mi supervisora me dijo que me quedara donde estaba y llamó a seguridad para que lo escoltaran fuera. Fui a la sala de descanso y miré por la ventana mientras 2 guardias de seguridad caminaban con Carlos hacia la salida. Él seguía volteando tratando de ver hacia donde yo trabajaba. Uno de los guardias puso una mano en su brazo y Carlos se soltó bruscamente señalando hacia el edificio. Luego apareció la policía. 2 oficiales salieron de su patrulla y hablaron con los guardias de seguridad y la cara de Carlos se puso roja mientras gesticulaba salvajemente. Un oficial sacó las esposas y Carlos intentó alejarse caminando, pero el otro oficial agarró su hombro. Lo pusieron en la parte trasera de la patrulla y vi cómo se alejaban. Mis manos estaban temblando tan fuerte que tuve que sentarme. Mi supervisora me trajo agua y me dijo que me tomara el resto del turno, pero dije que necesitaba trabajar, necesitaba mantenerme ocupada. Llamé al licenciado Ponce desde la sala de descanso y él ya estaba en ello. Seguridad lo había llamado justo después de llamar a la policía. Dijo que estaba presentando una moción por desacato inmediatamente, que Carlos había violado una orden judicial y enfrentaría consecuencias. La audiencia por desacato se programó para el viernes por la mañana, menos de una semana después de que Carlos apareció en el hospital. Me tomé el día libre y me encontré con el licenciado en el juzgado. Carlos estaba allí con Domingo luciendo cansado y enojado. La juez entró y no perdió tiempo. Le pidió a Carlos que explicara por qué violó la orden de restricción. Carlos se puso de pie y empezó a hablar sobre cómo solo necesitaba 5 minutos para hablar conmigo, cómo podría arreglar las cosas si yo solo lo escuchara. Dijo que estaba tratando de salvar nuestro matrimonio y que yo estaba exagerando por un simple desacuerdo de crianza. La juez lo interrumpió y le preguntó si entendía lo que significaba una orden de restricción. Carlos dijo que sí, pero que no era justo, que yo era su esposa y él tenía derecho a hablarme. La juez lo miró como si fuera algo pegado a su zapato. Dijo que las órdenes de restricción no tienen excepciones por conveniencia o sentimientos heridos, que a Carlos se le había dicho explícitamente que se mantuviera alejado de mí y de mi trabajo. Preguntó si él pensaba que las reglas no aplicaban para él. Carlos empezó a responder, pero Domingo puso una mano en su brazo y Carlos se sentó. El licenciado Ponce se puso de pie y explicó que esta violación mostraba que Carlos era peligroso y no podía seguir órdenes judiciales, que mi hija y yo necesitábamos protección de alguien que pensaba que sus deseos importaban más que los límites legales. La juez sentenció a Carlos a 5 días en la cárcel del condado y extendió la orden de restricción por otros 6 meses. Le dijo a Carlos que la próxima violación resultaría en tiempo serio de cárcel, posiblemente meses en lugar de días. La cara de Carlos se puso morada de nuevo y empezó a ponerse de pie, pero Domingo lo jaló hacia abajo y le susurró algo que hizo que Carlos se quedara en su asiento. Mientras Carlos estaba en la cárcel del condado, volví a la casa con Josefina y Arturo para empacar más de nuestras cosas. Trajimos cajas y bolsas de basura trabajando primero en el cuarto de Lily, empaqué su ropa y libros, sus materiales de arte.
y los pocos juguetes que había dejado atrás. En mi recámara agarré mi propia ropa y artículos personales dejando las cosas de Carlos exactamente donde estaban. Arturo llevó cajas a la camioneta de Josefina mientras yo revisaba el baño y la cocina. En la oficina de Carlos encontré su laptop abierta en el escritorio. La pantalla seguía encendida mostrando algún tipo de foro. Me senté y empecé a leer. Carlos había estado publicando durante meses sobre niños titulados y madres débiles que no enseñaban disciplina. Se quejaba de niños que acaparaban dinero en lugar de contribuir a sus familias. Escribía publicaciones largas sobre cómo los niños de hoy no tenían respeto por la autoridad y cómo necesitaban aprender que todo lo que tenían pertenecía a la unidad familiar. Otros usuarios habían respondido estando de acuerdo, compartiendo sus propias historias sobre obligar a los niños a entregar dinero de cumpleaños o mesada. Me sentí enferma leyéndolo. Esto no era solo sobre la alcancía de Lily, así era como Carlos pensaba realmente. Saqué mi teléfono y empecé a tomar capturas de pantalla de todo. El licenciado había dicho que cualquier cosa que mostrara la mentalidad de Carlos podría ser útil en los procedimientos de custodia, y esto era oro. Hice captura de cada publicación que Carlos había hecho, cada comentario donde hablaba de enseñar lecciones a los niños a través de la fuerza. Había docenas de ellas remontándose a casi un año atrás, desde antes de que nos casáramos. La siguiente sesión de Lily con Antonia fue mejor de lo que esperaba. Josefina la llevó mientras yo lidiaba con el papeleo del divorcio y cuando regresaron, Lily parecía más ligera de alguna manera. Josefina dijo que Lily había hablado mucho durante la sesión y que Antonia realmente había conectado con ella. Más tarde esa noche, Lily me dijo que se había estado sintiendo culpable, como si tal vez ella había sido egoísta con su dinero. Dijo que Carlos le repetía que los niños buenos comparten con su familia, y parte de ella se preguntaba si él tenía razón. Le pregunté qué dijo Antonia sobre eso. Lily explicó que Antonia le dijo que ahorrar dinero no era egoísta, que el dinero era suyo porque se lo había ganado y era un regalo. Antonia había dicho que los adultos que lastiman a los niños son responsables de sus propias decisiones, no del comportamiento de los niños. Lily preguntó si eso significaba que no era su culpa que Carlos rompiera su alcancía. La acerqué y le dije que nunca fue su culpa, que Carlos tomó sus propias decisiones, y esas decisiones fueron incorrectas. Ella asintió contra mi hombro y dijo que Antonia le había dicho lo mismo, que a veces los adultos hacen cosas malas e intentan culpar a los niños por ello, pero eso no lo hace verdad. La semana siguiente, el licenciado Ponce llamó con noticias sobre el caso federal. Michelle Wu le había ofrecido a Carlos un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio. Carlos se declararía culpable de destrucción de moneda federal, pagaría una multa de 100,000 pesos, cumpliría 6 meses de detención domiciliaria con monitoreo electrónico y completaría consejería para el manejo de la ira. El licenciado dijo que Domingo lo había contactado para decir que Carlos estaba pensando en tomarlo, pero Carlos quería garantías de que yo no perseguiría cargos estatales adicionales. Le pregunté al licenciado qué significaba eso. Explicó que el Estado aún podía acusar a Carlos de robo a un menor y destrucción de propiedad, separado de los cargos federales. Carlos quería que yo prometiera que no cooperaría con los fiscales estatales. El licenciado dijo que eso no iba a pasar, que esas decisiones no eran mías. De todos modos, si el fiscal de distrito quería presentar cargos lo haría, y yo no tenía control sobre eso. Me dijo que no me preocupara por las demandas de Carlos, que teníamos cosas más grandes en que enfocarnos como la audiencia de divorcio que se avecinaba. El licenciado pasó 2 horas preparándome para la audiencia de divorcio. Nos sentamos en su oficina y él jugó al abogado del diablo lanzándome los probables argumentos de Carlos. Dijo que Carlos probablemente alegaría que yo estaba exagerando, que él solo estaba tratando de ser un padre para Lily, que nuestro matrimonio podría salvarse con consejería. El licenciado me hizo practicar mantener la calma y ser objetiva, no ponerme emocional ni defensiva. Me dijo que me enfocara en el patrón de comportamiento controlador alrededor del dinero, en el desempleo de Carlos y las constantes demandas de que una niña de 8 años contribuyera a los gastos del hogar. Practicamos mi testimonio una y otra vez hasta que pude recitar los hechos sin llorar ni enojarme. El licenciado dijo que la juez estaría observando mi actitud buscando señales de que yo estuviera siendo vengativa o irrazonable. Necesitaba parecer una madre protectora tomando decisiones racionales, no una esposa enojada buscando venganza. Para el final de la sesión me sentí más segura. Sabía lo que Carlos diría. Y sabía cómo responder. La audiencia de divorcio ocurrió un martes por la mañana. 3 semanas después de que Carlos saliera de la cárcel por desacato, me puse mi mejor ropa de trabajo y me encontré con el licenciado afuera de la sala del tribunal. Carlos apareció con Domingo representándolo en la corte familiar también. Entramos y la juez llamó el caso. Domingo se puso de pie y llamó a Carlos a testificar primero. Carlos caminó al estrado luciendo humilde y triste. Testificó que estaba tratando de enseñar a Lily sobre responsabilidad familiar, que él creció pobre y aprendió a compartir todo con sus hermanos. Dijo que nunca quiso lastimar o asustar a Lily, que solo quería que ella entendiera cómo las familias se ayudan mutuamente. Habló sobre lo difícil que era estar desempleado, lo estresado que se sentía por el dinero, cómo pensó que enseñar a Lily a contribuir le ayudaría a desarrollar buenos valores. Domingo preguntó si Carlos lamentaba sus acciones. Carlos dijo que sí, que deseaba haber manejado las cosas de manera diferente.
que amaba a Lily y quería ser parte de su vida. Dijo que nuestro matrimonio podría salvarse si íbamos a terapia juntos. Si yo solo le daba otra oportunidad para demostrar que podía ser un buen esposo y padrastro. Luego fue mi turno de testificar. El licenciado me pidió describir los meses previos al incidente de la alcancía. Hablé sobre los comentarios constantes de Carlos sobre el dinero de Lily, sobre cómo sugería que ella debía pagar por la despensa o las facturas del cable. Expliqué que Carlos había estado desempleado todo el tiempo que estuvimos casados, que no contribuyó nada financieramente mientras exigía que mi hija de 8 años entregara su dinero de cumpleaños y ganancias de tareas. Describí llegar a casa del trabajo para encontrar a Lily sollozando sobre su alcancía destruida y ahorros cortados. Le conté a la juez sobre la vaquita de cerámica de la abuela de Lily que falleció, sobre cómo Carlos había destrozado algo irreemplazable y luego actuó como si Lily estuviera siendo dramática por estar molesta. El licenciado preguntó sobre el comportamiento de Carlos en el banco. Relaté cómo entrenó a Lily en el coche, cómo admitió haber cortado el dinero frente a los agentes del servicio secreto, cómo parecía pensar que no había hecho nada malo. La juez escuchó atentamente y tomó notas. Pude ver por su expresión que no se estaba creyendo la explicación de Carlos sobre enseñar valores familiares. Se veía escéptica cuando describí el arresto de Carlos, casi enojada cuando mencioné que apareció en mi trabajo violando la orden de restricción. Josefina testificó después como testigo. Le contó a la juez sobre mi llamada telefónica desde el banco, sobre lo asustada y confundida que sonaba. Describió el estado de Lily cuando llegamos a su casa esa primera noche, cómo Lily estaba temblando y no podía dejar de llorar. Josefina habló sobre las pesadillas que Lily había estado teniendo, sobre cómo Lily preguntó si Carlos las encontraría incluso en casa de Josefina. Dijo que había estado observando a su sobrina cuidadosamente durante las últimas semanas, y Lily todavía mostraba signos de ansiedad y miedo. Luego Arturo subió al estrado, testificó sobre ayudarme a cambiar las cerraduras, sobre lo necesario que se sentía proteger a Lily de que Carlos accediera a la casa, habló sobre encontrar la laptop de Carlos y las publicaciones en el foro. El licenciado le pidió describir lo que vio. Las publicaciones sobre niños titulados y madres débiles. Domingo objetó repetidamente diciendo que la evidencia de la laptop fue obtenida incorrectamente, pero la juez lo rechazó y dijo que quería escuchar lo que Arturo encontró. Arturo explicó los meses de publicaciones que Carlos había hecho, el patrón de creer que el dinero de los niños pertenecía a los padres, las discusiones sobre obligar a los niños a entregar sus ahorros. La juez pidió ver las capturas de pantalla que yo había tomado y pasó varios minutos leyéndolas mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. La juez dejó su pluma y miró directamente a Carlos. Su voz se mantuvo calmada y medida mientras dictaba su fallo. Divorcio concedido efectivo inmediatamente. Custodia total otorgada a Diana sin derechos de visita para Carlos. Pensión alimenticia ordenada basada en ingreso imputado al salario mínimo de empleo de tiempo completo, totalizando 11.500 pesos mensuales. Hizo una pausa y miró al reportero de la corte para asegurarse de que todo se registrara correctamente. Las acciones de Carlos constituían abuso financiero de un menor. Su comportamiento demostraba daño emocional y manipulación de una niña de 8 años. El tribunal no ve evidencia de que posea el juicio o autocontrol necesario para interactuar de manera segura con niños. La cara de Carlos pasó de pálida a rojo brillante, sus manos agarraron el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos explotó de su silla gritando, «Esto es completamente injusto. Todos están escuchando sus mentiras. Ella ha estado envenenando a todos en mi contra desde el principio. Tengo derechos como padrastro. Estaba casado con ella, eso me da estatus legal con la niña». El alguacil se movió hacia él inmediatamente mientras la juez levantaba la mano diciendo, «Señor Pérez, siéntese y contrólese o lo acusaré de desacato al tribunal». Carlos la ignoró y siguió gritando, «Ella está poniendo a todos en mi contra. Los policías, los abogados, ahora usted». Estaba enseñando a la niña sobre responsabilidad familiar y todos actúan como si hubiera cometido un asesinato. Domingo agarró el brazo de Carlos y trató de jalarlo de vuelta a su asiento mientras susurraba urgentemente. El alguacil alcanzó a Carlos y puso una mano firme en su hombro. Carlos se lo sacudió gritando, «No me toque, todo este sistema está amañado». La expresión de la juez se endureció y dijo, «Señor Pérez, usted está ahora en desacato al tribunal. Alguacil, por favor, restrínjalo». El alguacil movió los brazos de Carlos detrás de su espalda mientras Domingo se ponía de pie luciendo mortificado diciendo, «Su señoría me disculpó por el estallido de mi cliente. Está bajo estrés extremo». La juez lo cortó diciendo, «Su cliente acaba de demostrar exactamente por qué este tribunal tomó la decisión correcta sobre su idoneidad para estar cerca de niños. Pasará esta noche en la cárcel del condado por desacato». Se levanta la sesión. El licenciado recogió sus papeles mientras Carlos era escoltado fuera todavía gritando sobre injusticia y conspiración. Salimos al pasillo y me llevó a un lado cerca de una esquina tranquila diciendo, «Carlos casi seguramente apelará la decisión de custodia. Ese es su derecho. Y Domingo probablemente le aconsejará hacerlo. Pero esto es lo que necesita entender. El proceso de apelación toma meses, a veces más de un año. Durante todo ese tiempo las órdenes que acabamos de obtener permanecen en pleno efecto. Carlos no puede ver a Lily, no puede contactarlas a ninguna de las dos.
Tiene que pagar la pensión alimenticia, nada cambia hasta que un tribunal de apelaciones dictamine diferente. Y honestamente, después de esa actuación ahí dentro, no veo a ningún juez revocando esto. El licenciado se ajustó los lentes y me miró directamente. Ese estallido en realidad ayudó a nuestro caso significativamente. Demostró su completa incapacidad para controlar su ira, mostró que no entiende el comportamiento apropiado en situaciones serias. Lo más importante, probó que carece de percepción sobre por qué sus acciones hacia Lily fueron dañinas. Cualquier juez de apelaciones leerá esa transcripción y verá a un hombre que culpa a todos excepto a sí mismo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado por semanas. Mi teléfono sonó 2 días después mientras doblaba ropa en casa de Josefina. El nombre de Michelle apareció en la pantalla, contesté y fue directo al grano sin sus saludos habituales. Carlos rechazó el acuerdo de culpabilidad, quiere ir a juicio por los cargos federales. Me senté en el sofá porque mis piernas de repente se sintieron inestables. Michelle continuó con su voz cargando clara frustración. No estoy sorprendida, pero estoy decepcionada. Carlos genuinamente parece creer que no hizo nada malo. Piensa que un jurado lo verá como un padrastro luchando, tratando de enseñar valores en lugar de un hombre que cometió delitos federales. Su nuevo abogado Brian aparentemente lo convenció de que pueden ganar en el juicio. Michelle hizo una pausa y escuché papeles crujiendo. Diana, necesito que entiendas algo. Este es un error de cálculo masivo por parte de Carlos. La evidencia contra él es abrumadora. Admitió haber cortado el dinero frente a agentes del servicio secreto. Tenemos imágenes de vigilancia del banco. Tenemos testimonio de testigos tuyo. De Lily. De la cajera del banco. Pero los juicios toman tiempo y son estresantes para todos los involucrados. Lamento que tengas que pasar por esto en lugar de tenerlo resuelto con un acuerdo. Me reuní con mi supervisora en el hospital el lunes siguiente. La oficina de recursos humanos se sentía demasiado formal y fría, así que nos sentamos en la sala de descanso del personal con café, mientras el piso permanecía relativamente tranquilo durante la pausa de la mañana. Expliqué la situación lo más brevemente posible, enfocándome en los costos legales acumulándose y mi necesidad de ingresos adicionales. Mi supervisora escuchó atentamente y tomó notas en una pequeña libreta. Era mayor, tal vez en sus 50, y había trabajado en el hospital por más de 20 años. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró con preocupación genuina. Diana, has estado con nosotros por 6 años y eres una de nuestras enfermeras más confiables. El hospital tiene un fondo de asistencia para empleados específicamente para situaciones como la tuya. Proporciona subvenciones para trabajadores enfrentando emergencias familiares, no préstamos, subvenciones reales que no tienes que devolver. Sacó un formulario de una carpeta que había traído con ella. Vamos a llenar esto ahora mismo. El comité se reúne el jueves y pueden aprobar fondos dentro de una semana si tu situación califica, lo cual absolutamente hace. Ella me ayudó a trabajar a través de cada sección explicando qué documentación necesitaría y qué gastos podrían cubrirse. Los honorarios legales definitivamente calificaban, también los costos de terapia para Lily. Para cuando terminamos, sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez la presión financiera no nos aplastaría completamente. Marisol me encontró en la cocina en casa de Josefina 3 semanas después del arresto de Carlos. Estaba haciendo sándwiches para el almuerzo escolar de Lily del día siguiente, tratando de mantener algún sentido de rutina normal. Marisol se recargó contra el mostrador y me observó trabajar por un momento antes de hablar. Tía Diana, necesito decirte algo sobre Lily. Ella lloró anoche después de que te fuiste a tu turno nocturno. Mi estómago cayó y dejé de untar mantequilla de maní. Marisol continuó con cuidado. Me dijo que extraña tu casa, extraña su cuarto y sus juguetes y su vecindario, pero tiene miedo de volver porque piensa que Carlos podría estar allí. Me preguntó si él sabe dónde vivimos, si podría encontrarla aquí. Traté de explicarle sobre la orden de restricción, pero no creo que realmente entienda cómo funciona eso. Tiene 8 años. Todo lo que sabe es que un adulto en quien confiaba la lastimó y rompió sus cosas. Dejé el cuchillo y agarré el borde del mostrador. No podíamos quedarnos en casa de Josefina para siempre. Ellos seguían diciendo que éramos bienvenidas, que no había prisa. Pero este no era nuestro hogar. Lily necesitaba estabilidad y permanencia, no un refugio temporal que se sentía seguro solo porque Carlos no sabía la dirección todavía. El licenciado Ponce me llamó a su oficina la tarde siguiente para discutir la división de bienes en el acuerdo de divorcio. Tenía papeles esparcidos por su escritorio mostrando el saldo de la hipoteca, valor estimado de la casa y cálculos de capital. Carlos no contribuyó absolutamente nada financieramente durante su matrimonio. Estuvo desempleado todo el tiempo. No pagó facturas, no compró despensa, no hizo pagos de hipoteca. Su comportamiento criminal y la orden de restricción demuestran además que ha perdido cualquier reclamo a la propiedad conyugal. Estoy presentando una moción para que usted reciba la propiedad total de la casa. El licenciado se sentó frente a mí en la pequeña oficina y explicó la probable respuesta. Domingo, su abogado actual, argumentará que Carlos tiene derecho a la mitad del valor de la casa porque es propiedad conyugal independientemente de su contribución financiera. Eso es técnicamente cierto bajo circunstancias normales, pero estas no son circunstancias normales. Carlos está en la cárcel por delitos federales cometidos contra su hija. Violó una orden de restricción, demostró patrones de abuso financiero,
Estoy seguro de que la juez verá que otorgarle cualquier interés en la propiedad sería recompensar su comportamiento criminal. El licenciado sacó otro formulario diciendo: también estoy presentando una moción para desestimar cualquier reclamo que haga basado en su encarcelamiento actual y la orden de restricción activa. No tiene derecho a beneficiarse de delitos que cometió. La representante de Recursos Humanos llamó a mi celular el viernes por la tarde mientras recogía a Lily de la escuela. El Comité de Asistencia al Empleado aprobó su solicitud y le estamos otorgando 60,000 pesos para ayudar con gastos legales. Me orillé en un lugar de estacionamiento porque las lágrimas comenzaron a nublar mi visión y no podía manejar con seguridad. La voz de la representante se mantuvo amable y profesional. «Diana, ¿estás bien?» Logré decir sí a través de la opresión en mi garganta. Ella continuó explicando los detalles. «El cheque estará listo para recoger el lunes. Puedes usarlo para cualquier costo legal documentado relacionado con tu situación, honorarios de abogados, costos de la corte, gastos de terapia para Lily. Solo guarda tus recibos para nuestros registros. El hospital cuida a su gente. Eso no es solo algo que decimos, es lo que hacemos. Enfócate en la recuperación de tu hija y tu propio bienestar. Déjanos preocuparnos por tu horario de trabajo por ahora. Nos aseguraremos de que tengas los turnos que necesitas y el tiempo libre cuando lo necesites». Después de colgar, me senté en el estacionamiento de la escuela y lloré por 10 minutos. No de desesperación esta vez, sino de alivio y gratitud de que las personas con las que trabajaba realmente se preocuparan lo suficiente para ayudar. Michelle llamó de nuevo 2 semanas después con información sobre la programación del juicio. La fecha del juicio de Carlos está fijada para dentro de 6 semanas. Eso es en realidad bastante rápido para un tribunal federal, lo que significa que la oficina del fiscal está priorizando este caso. Voy a necesitar que testifiques sobre el contexto de las acciones de Carlos. El jurado necesita entender que esto no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento obsesivo alrededor del dinero de Lily. Acepté inmediatamente y Michelle me explicó qué esperar. Brian Mayer, el abogado privado que Carlos contrató, probablemente retratará a Carlos como un padrastro luchando tratando de enseñar valores, enfatizará el desempleo de Carlos y el estrés financiero, tratará de hacer que el jurado simpatice con la situación de Carlos. Tu trabajo es mantenerte objetiva y calmada. No dejes que Brian te haga enojar o ponerte defensiva. Solo di la verdad sobre lo que observaste y experimentaste. Pasamos la siguiente hora practicando. Michelle me hacía preguntas y criticaba mis respuestas. Demasiada emoción ahí, apégate a los hechos. Bien, eso es específico y claro. No especules sobre sus motivaciones, solo describe sus acciones. Para el final me sentí más preparada, pero también exhausta de revivir todo de nuevo. Lily tuvo su sesión semanal con Antonia el jueves por la tarde. Esperé en el área de recepción como siempre, hojeando revistas sin leerlas realmente. Cuando la sesión terminó, Antonia preguntó si podía unirme a ellas por los últimos minutos. Lily estaba sentada en el sofá, luciendo más relajada de lo que la había visto en semanas. Antonia nos sonrió a ambas diciendo: «Lily tuvo una sesión muy buena hoy. Se rió de mis chistes terribles. Habló libremente sobre sus sentimientos sin cerrarse. Y me dijo algo importante que creo que deberías escuchar directamente de ella». Antonia asintió a Lily alentadoramente. Lily me miró y habló tranquila pero claramente. «Quiero ahorrar dinero otra vez. Para el campamento de verano. Y tal vez para una bicicleta, pero tengo miedo de que alguien me lo quite como hizo Carlos». Antonia se inclinó hacia adelante ligeramente y dijo: «Así que hablamos sobre la diferencia entre el mal comportamiento específico de Carlos y la seguridad general de ahorrar dinero. La mayoría de la gente no roba a los niños, la mayoría de los adultos protegen a los niños y sus pertenencias. Carlos tomó malas decisiones que fueron incorrectas e ilegales. Eso no significa que ahorrar dinero sea peligroso, significa que Carlos era peligroso y ya no está cerca para lastimarte o tomar tus cosas». Miré mis manos todavía temblando por la sesión. Antonia le había dado a Lily herramientas para procesar todo, y ver a mi hija reír de nuevo se sintió como ver la luz del sol después de semanas de tormentas. Josefina me atrapó en la cocina esa noche mientras Lily y Marisol estaban arriba haciendo tarea. Sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí en la mesa. «He estado pensando en tu situación. Tú y Lily han pasado por un infierno, y sé que te preocupa imponerte sobre nosotros». Empujó una taza hacia mí. «Quiero que se queden aquí a largo plazo. Podríamos convertir el sótano en un pequeño departamento con una recámara y espacio de sala. Hacer lo suyo». Empecé a protestar, pero ella levantó su mano. «La familia ayuda a la familia Diana. Eso no es negociable. Y a Marisol le encanta tener a Lily cerca. La casa se siente más llena con ustedes dos aquí». Sentí lágrimas formándose de nuevo, del tipo que venían de la gratitud en lugar del miedo. Ella apretó mi mano a través de la mesa. «Déjanos hacer esto. Necesitas estabilidad ahora mismo y tenemos el espacio». Arturo me reclutó el sábado siguiente por la mañana para el proyecto de conversión del sótano. Ya había trazado el diseño y ordenado suministros a través de sus contactos de contratista, consiguiendo todo al costo. Pasamos el fin de semana instalando un baño pequeño con regadera, luego añadiendo una cocineta con un mini refrigerador y microondas. Lily apareció el domingo por la tarde con muestras de pintura preguntando si podía ayudar con su nueva recámara. Eligió un color morado suave que me recordaba a campos de lavanda. La observé rodar pintura cuidadosamente en las paredes con la lengua de fuera en concentración. Por primera vez en semanas se veía genuinamente emocionada por algo.
Seguía dando un paso atrás para admirar su trabajo, preguntando si el color se veía bien, si a su abuela le hubiera gustado. Arturo le dijo que era perfecto, que tenía buen gusto. Para la noche el sótano se había transformado en un espacio acogedor de 2 habitaciones que se sentía seguro y separado de todo lo que había pasado. El licenciado Ponce llamó el martes con noticias de la corte familiar. La juez emitió una orden final sobre la casa. Tienes la propiedad total, y Carlos tiene 30 días para firmar las escrituras. Si se niega, el tribunal ejecutará la transferencia sin su firma. Explicó que podía vender la propiedad o rentarla y todo el ingreso sería mío solamente. Esto cambia tu situación financiera significativamente, Diana. Ese ingreso de renta o ganancias de venta podrían ayudarte a reconstruir. Le agradecí y colgué mirando mi teléfono. La casa que Carlos había tratado de reclamar como su ventaja ahora era completamente mía. El lugar donde destruyó la alcancía de Lily se convertiría en nuestro camino a la estabilidad financiera. Un número desconocido iluminó la pantalla de mi teléfono el jueves por la tarde. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar. La madre de Carlos empezó a llorar inmediatamente. Por favor, tienes que retirar los cargos contra mi hijo. Es un buen hombre que cometió un error. Está luchando con el desempleo y la depresión, y estás arruinando su vida por un malentendido. Mi mandíbula se tensó. Su hijo cometió delitos federales contra mi hija de 8 años. Ella siguió su voz elevándose. Él solo estaba tratando de enseñarle responsabilidad. Los niños de hoy están tan mal criados y él quería ayudar a criarla bien. ¿Lo estás destruyendo por nada? La corté diciendo, él cortó el dinero de Lily con tijeras, destrozó el regalo de su abuela, aterrorizó a mi hija en su propia recámara. Esos son delitos federales, no opciones de crianza. Ella empezó a discutir, pero colgué. Mis manos temblaban mientras bloqueaba el número. Michelle llamó el viernes por la mañana con una actualización sobre el equipo legal de Carlos. Despidió a Domingo y contrató a un abogado privado, un tal Brian Mayer que se especializa en defender delitos federales de cuello blanco. Esto probablemente significa que la familia de Carlos está financiando su defensa ahora. Ella hizo una pausa. Mayer será más agresivo que Domingo. Tratará de pintar a Carlos como un padrastro luchando que tomó una mala decisión bajo estrés financiero. Pero la evidencia sigue siendo abrumadora. Carlos admitió todo frente a agentes del servicio secreto. Pregunté si esto cambiaba nuestras posibilidades. Michelle se rió. En realidad no. Mayer no puede cambiar lo que Carlos hizo o lo que dijo. Solo puede hacer el juicio más desagradable para todos los involucrados. La conferencia escolar de Lily ocurrió el martes siguiente. Su maestra sonrió mientras me sentaba en la silla pequeña frente a su escritorio. Quería decirte que la ansiedad de Lily ha disminuido notablemente en las últimas 2 semanas. Está participando más en clase, levantando la mano para preguntas, jugando con amigos en el recreo. La consejera escolar se unió a nosotras añadiendo que Lily había estado usando sus sesiones de chequeo bien, está procesando el trauma de maneras saludables con el apoyo de Antonia, está hablando de sus sentimientos en lugar de reprimirlos. Sentí alivio correr a través de mí. Finalmente nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Mi hija estaba sanando en lugar de romperse más. Me reuní con Arturo de nuevo para discutir la situación de la casa. Sugirió rentarla en lugar de vender, y me ayudó a encontrar una compañía de administración de propiedades que manejaría todo por una tarifa razonable. El ingreso de renta cubrirá tu hipoteca más darte unos 8,000 pesos extra mensuales. Eso es dinero real, Diana. Dinero que puedes usar para reconstruir ahorros y pagar estas facturas legales. Firmamos el contrato con la compañía de administración y tenían inquilinos alineados en una semana. Mi casa, el lugar donde Carlos había aterrorizado a mi hija, ahora financiaría nuestra recuperación e independencia. El juicio de Carlos comenzó un martes por la mañana, me tomé el día libre y manejé al Tribunal Federal del Centro. Michelle me encontró afuera y me explicó qué esperar. Brian Mayer era exactamente como ella lo describió, hábil y agresivo en su traje caro. Cuando subí al estrado empezó con preguntas compasivas sobre el desempleo de Carlos y el estrés financiero. ¿No estaba tratando de enseñar a su hija sobre responsabilidad familiar? ¿No creció él en la pobreza y quería inculcar mejores valores? Michelle objetó repetidamente. Durante su interrogatorio desmanteló sistemáticamente la narrativa de Brian. Destacó que destruir moneda federal es ilegal independientemente de la intención o filosofía de crianza. Me guió a través de los meses de comentarios obsesivos de Carlos sobre el dinero de Lily. Sus demandas crecientes, su completa indiferencia por la propiedad y el bienestar emocional de mi hija. El jurado tomaba notas mientras yo hablaba. Doña Lola testificó después describiendo la actitud de Carlos en el banco. Él insistía en que cortar el dinero era un momento de enseñanza. No mostró ningún remordimiento en absoluto, solo seguía hablando de cómo los niños necesitan aprender a compartir. El agente Ruiz la siguió testificando sobre la admisión de culpa de Carlos en la escena y su actitud de derecho durante el arresto. La fiscalía reprodujo video de las cámaras de seguridad del banco. El jurado vio a Carlos entrenando a Lily en el coche, diciéndole que dijera que el dinero era para gastos del hogar. Lo vieron inflar el pecho ante doña Lola explicando su técnica de aprendizaje visual. Lo vieron discutir con los agentes del servicio secreto sobre cortar papel. Varios jurados se movieron incómodos en sus asientos. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de regresar. El presidente se puso de pie y anunció el veredicto.
culpable del cargo federal de desfigurar moneda de La cara de Carlos se puso roja y empezó a ponerse de pie, pero Brian agarró su brazo y susurró algo agudo que lo hizo sentarse de nuevo. Sentí un peso levantarse de mis hombros. El veredicto validaba todo. Lo que Carlos hizo fue realmente criminal, no solo mala crianza como él seguía alegando. La juez fijó una fecha de sentencia para dentro de 2 semanas y despidió al jurado. Salí de la sala del tribunal con Michelle finalmente capaz de respirar apropiadamente por primera vez en meses. 2 semanas pasaron en un borrón de papeleo y espera. La audiencia de sentencia llegó un jueves por la mañana y me senté en la misma sala donde el jurado había entregado su veredicto. Michelle estaba parada en la mesa del fiscal en un traje azul marino organizando sus notas mientras Brian se sentaba junto a Carlos en la mesa de la defensa. Carlos vestía un traje naranja ahora ya que había sido retenido sin fianza después de su violación por desacato. Su cara se veía más delgada, más dura de lo que había sido en el juicio. Michelle se dirigió a la juez primero exponiendo su argumento para la sentencia máxima. Recorrió la completa falta de remordimiento de Carlos, su violación de la orden de restricción solo días después de su arresto, su patrón de abuso financiero hacia una niña de 8 años, sacó las publicaciones del foro que Arturo había encontrado en la laptop de Carlos, leyendo extractos donde Carlos se quejaba de niños titulados y madres débiles que no imponen disciplina. La juez escuchó atentamente tomando notas. Brian se puso de pie después y trató un enfoque diferente. Habló sobre la infancia difícil de Carlos, sus luchas con el desempleo, el estrés de mezclar familias, argumentó que Carlos ya había perdido su matrimonio, su hogar, su reputación y que la libertad condicional con servicio comunitario serviría mejor a la justicia que el tiempo en prisión. Alegó que Carlos había aprendido su lección a través del proceso judicial y solo necesitaba consejería para el manejo de la ira para seguir adelante. La juez miró a Carlos directamente y preguntó si quería hacer una declaración. Carlos se puso de pie lentamente y por un momento pensé que tal vez realmente se disculparía. En cambio, empezó a hablar sobre cómo los niños de hoy no entienden el sacrificio, cómo su generación aprendió a compartir todo con la familia, cómo él solo estaba tratando de enseñar a Lily valores importantes sobre contribuir al hogar. Brian trató de detenerlo, pero Carlos siguió, diciendo que toda la situación había sido exagerada, que cortar unos billetes no debería resultar en cargos federales. La expresión de la juez se endureció con cada palabra que Carlos hablaba. Lo sentenció a 6 meses en prisión federal, 3 años de libertad supervisada después de eso, una multa de 100,000 pesos y consejería obligatoria para el manejo de la ira 2 veces por semana durante todo el periodo de libertad supervisada. La cara de Carlos pasó de pálida a roja mientras la juez leía la sentencia. El alguacil se puso de pie para llevarse a Carlos, y él se giró en su asiento para mirarme fijamente. Odio puro brillaba en sus ojos como si yo hubiera destruido su vida personalmente, en lugar de él destruir la propiedad y ahorros de mi hija. Sostuve su mirada y sentí algo cambiar dentro de mí. El miedo que había estado sentado en mi pecho desde el día que rompió la alcancía de Lily simplemente se evaporó. Ya no le tenía miedo a Carlos. Estaba enojada conmigo misma por no ver quién era realmente antes de casarme con él, por traerlo a la vida de Lily, por ignorar las banderas rojas cuando empezó a obsesionarse con el dinero de cumpleaños de una niña de 8 años. Sentí tristeza por Lily, que tuvo que experimentar este tipo de traición de alguien que se suponía era una figura paterna. Pero no tenía miedo de Carlos porque ya no tenía poder sobre nosotras. La juez le había quitado ese poder y Carlos iba a pasar los siguientes 6 meses en una celda pensando en lo que había hecho. Excepto que probablemente no pensaría realmente en ello porque personas como Carlos nunca creen que están equivocadas. Esa noche, después de recoger a Lily de la escuela, nos sentamos en su recámara temporal en casa de Josefina. Estaba callada durante la hora de la tarea, apenas tocando su hoja de matemáticas. Finalmente levantó la vista hacia mí y preguntó si Carlos iba a ir a la cárcel por mucho tiempo. Me senté en el borde de su cama y expliqué que 6 meses no era realmente mucho tiempo para los adultos, pero era suficiente tiempo para que nos sintiéramos seguras y establecidas. Le dije que para cuando Carlos saliera tendríamos nuestro propio lugar de nuevo, y él no tendría permitido contactarnos. Ella pensó en esto por un momento mordiendo su lápiz como siempre hacía cuando procesaba algo difícil. Luego preguntó si podíamos conseguir una nueva alcancía, tal vez una tortuga en lugar de una vaquita esta vez, ya que la vaquita le recordaba a la abuela y lo que Carlos le hizo. El alivio me recorrió porque estaba lista para empezar a ahorrar de nuevo, lista para confiar en que su dinero estaría seguro. Ese fin de semana la llevé a la tienda de regalos del centro, donde pasó 20 minutos examinando cada alcancía de animal en el estante antes de elegir una tortuga verde brillante con una cara pintada alegre y ojos grandes. La sostuvo con cuidado en ambas manos todo el camino a casa. El licenciado Ponce me llamó a su oficina el martes siguiente para cerrar mi caso. Tenía el decreto final de divorcio y las órdenes de custodia impresas en una carpeta ordenada y me guió a través de cada documento. La sentencia de prisión de Carlos y sus antecedentes penales significaban que era extremadamente improbable que apelara exitosamente cualquier cosa, e incluso si lo intentaba, el proceso de apelación tomaría meses y necesitaría probar que la juez cometió un error legal. El licenciado explicó que Carlos había firmado las escrituras de la casa desde la cárcel a través de su abogado, así que la propiedad era enteramente mía ahora.
Cuando pregunté por su cuenta, el licenciado me dijo que estaba cobrando menos de la mitad de su tarifa normal por el caso. Dijo que las circunstancias eran claras y estaba contento de poder ayudar, que Lily parecía una niña fuerte con una buena mamá. Empecé a llorar ahí mismo en su oficina, abrumada por la amabilidad de la gente a través de esta pesadilla. Doña Lola en el banco había llamado al servicio secreto en lugar de solo cambiar los billetes. Josefina había abierto su hogar sin dudarlo. Arturo había ayudado con cerraduras y renovaciones del sótano. El licenciado había tomado mi caso sabiendo que no podía pagar su tarifa completa. Todas estas personas habían aparecido cuando más las necesitaba. Antonia había estado trabajando con Lily 2 veces por semana desde el arresto y durante una de nuestras sesiones para padres recomendó un grupo de apoyo para madres solteras que se reunía los jueves por la noche en el centro comunitario. Empecé a asistir la semana siguiente nerviosa por compartir mi historia con extraños, pero escuchar a otras mujeres hablar sobre dejar relaciones abusivas me ayudó a procesar mi propia culpa sobre casarme con Carlos tan rápido después de que mi primer esposo se fue. Seguía pensando que debía haber visto las señales, debía haber protegido mejor a Lily, debía haber esperado más antes de traer a alguien nuevo a nuestras vidas. Una mujer en el grupo, una enfermera llamada Catalina que había dejado a su esposo después de que él controlara todas sus finanzas por años, señaló que el comportamiento de Carlos había empeorado después del matrimonio. Eso era un patrón clásico de abuso, explicó. Los abusadores a menudo esconden sus peores comportamientos hasta después del compromiso cuando piensan que su víctima está atrapada. No debería culparme por no predecir que Carlos destruiría la propiedad de mi hija, porque ese tipo de escalada no era algo que alguien pudiera ver venir. La líder del grupo estuvo de acuerdo y habló sobre cómo los abusadores son hábiles para ocultar su verdadera naturaleza hasta que se sienten lo suficientemente seguros para mostrarla. 3 meses después de la sentencia de Carlos, Lily y yo nos habíamos establecido en una rutina cómoda en nuestro departamento del sótano en casa de Josefina. El ingreso de la renta de mi casa llegaba constante cada mes, cubriendo la hipoteca más, dándome 8,000 pesos extra. Las pesadillas de Lily casi habían desaparecido, aunque todavía tenía malos sueños ocasionalmente sobre gente rompiendo sus cosas. Estaba ahorrando dinero de nuevo en su alcancía de tortuga, pero esta vez la guardaba en una caja cerrada bajo su cama de la que solo ella y yo teníamos llaves. Había ahorrado 1,200 pesos hasta ahora, ayudando a Josefina con el trabajo de jardín y haciendo tareas extras en la casa. A veces la atrapaba contando los billetes cuidadosamente, asegurándose de que todos siguieran ahí enteros. Me rompía el corazón que necesitara esa tranquilidad, pero me alegraba que se sintiera lo suficientemente segura para ahorrar de nuevo. Antonia programó una sesión de padres para discutir el progreso de Lily. Me dijo que Lily estaba mejor de lo esperado dado el trauma que había experimentado. Los niños son naturalmente resistentes cuando tienen sistemas de apoyo fuertes, explicó Antonia. Y el hecho de que yo hubiera protegido inmediatamente a Lily y sacado a Carlos de su vida, probablemente previno un daño psicológico mucho más profundo. Si me hubiera quedado con Carlos o hubiera puesto excusas por su comportamiento, Lily habría internalizado el mensaje de que no merecía protección o que destruir su propiedad era de alguna manera aceptable. En cambio, vio que los adultos que lastiman a los niños enfrentan consecuencias reales y que su madre siempre elegiría su seguridad sobre todo lo demás. Antonia recomendó continuar la terapia por otros pocos meses y luego pasar a sesiones de chequeo mensuales en lugar de semanales. 6 meses después de la sentencia recibí una notificación en mi correo del oficial de libertad condicional de Carlos. Carlos había sido liberado de la prisión federal después de cumplir su sentencia completa y se había mudado a un estado diferente para vivir con su madre en Arizona. El oficial explicó en el correo que Carlos tenía prohibido contactarnos bajo los términos de su libertad supervisada, y cualquier violación lo enviaría de vuelta a prisión inmediatamente. Tenía que reportarse con su oficial semanalmente, asistir a consejería de ira 2 veces por semana y mantener empleo. Si violaba cualquiera de estas condiciones, volvería a prisión para servir el resto de su sentencia. Reenvié el correo al licenciado Ponce solo para documentarlo y él respondió que debería guardar todas las comunicaciones del oficial por si alguna vez las necesitábamos, pero pensaba que era improbable que Carlos violara sus términos de liberación ya que había pasado 6 meses en prisión federal y probablemente no quería volver. El cumpleaños número 9 de Lily llegó en mayo y le hicimos una fiesta en casa de Josefina con decoraciones en el patio trasero. Invitó a 6 amigos de la escuela y Marisol invitó a 2 de sus amigas que se habían convertido como primas extras para Lily durante los últimos meses. Tuvimos pizza y pastel de helado y Lily abrió regalos en la mesa de picnic mientras todos miraban. Sus abuelos enviaron tarjetas de cumpleaños con dinero adentro y su tía de California envió un cheque por 1,000 pesos. Después de abrir todo, Lily recogió cuidadosamente todo el dinero de cumpleaños y caminó adentro a su cuarto. La seguí y observé mientras ponía cada billete en su alcancía de tortuga a través de la ranura en la parte superior, alisándolos primero. Le dijo a todos en la fiesta que estaba ahorrando para el campamento de verano, y vi que había reclamado su derecho a ahorrar y planear para su futuro. Ya no tenía miedo de que alguien se lo quitara o lo destruyera, confiaba en que su dinero era suyo y que yo lo protegería. La semana siguiente mi supervisora me llamó a su oficina en el hospital. Pensé que algo estaba mal, pero en cambio me contó sobre un puesto senior que se había abierto en la unidad quirúrgica, mejor paga, horas más regulares y serían mayormente turnos de día en lugar del horario rotativo que había estado trabajando.
Dijo que estaba impresionada con cómo había manejado todo durante los últimos meses manteniendo mi calidad de trabajo y pensaba que merecía la promoción. El ingreso extra significaría 16,000 pesos adicionales por mes, suficiente para que pudiera empezar a buscar una casa pequeña para rentar solo para Lily y para mí. Cuando le conté a Josefina sobre la promoción y mis planes de encontrar nuestro propio lugar, ella insistió en que no había prisa, dijo que deberíamos quedarnos hasta encontrar la casa perfecta, que tenernos ahí había sido bueno para Marisol y que extrañaría tener a Lily cerca todos los días. Pero pude ver en sus ojos que entendía por qué necesitábamos nuestro propio espacio de nuevo, por qué Lily necesitaba sentir que teníamos un hogar que era solo nuestro. Empecé a buscar listados de renta en abril desplazándome por páginas en mi teléfono durante los almuerzos en el hospital. El ingreso extra de mi promoción significaba que podía pagar algo pequeño pero decente y quería que Lily tuviera su propio espacio de nuevo. Encontré una casa de 2 recámaras a 3 cuadras del lugar de Josefina, lo suficientemente cerca para que Lily pudiera caminar a ver a Marisol cuando quisiera. El arrendador nos mostró el lugar un sábado por la mañana y Lily corrió de cuarto en cuarto revisando los armarios y el patio trasero. Ella eligió qué recámara sería la suya, la que tenía la ventana frente al gran roble, y preguntó si podíamos pintarla de morado como su cuarto en casa de Josefina. Firmé el contrato esa tarde y le di al arrendador el primer mes de renta más depósito, dinero que había ahorrado de mi promoción y el ingreso de renta de mi vieja casa. Josefina me ayudó a empacar nuestras cosas del departamento del sótano envolviendo platos en periódico y etiquetando cajas con un marcador. Marisol seguía robando los peluches de Lily y escondiéndolos en diferentes cajas haciendo que Lily se riera y la persiguiera. Arturo pidió prestada una camioneta a alguien del trabajo y cargó nuestros muebles, las bases de cama y cómodas y el pequeño sofá que Josefina nos había dado cuando nos mudamos por primera vez. Pasamos todo el fin de semana mudándonos, cargando cajas por los escalones delanteros y acomodando muebles en los nuevos cuartos. Lily armó su estantería y organizó sus materiales de arte mientras Marisol le ayudaba a colgar pósters en las paredes. Esa primera noche en la nueva casa observé a Lily desempacar su alcancía de tortuga de la caja marcada cosas de recámara. La llevó con cuidado a su cómoda y la puso justo encima. No en un cajón o armario o caja cerrada. La tortuga de cerámica se sentó ahí a plena vista con su alegre cara pintada y vi a Lily pasar sus dedos sobre ella gentilmente antes de dar un paso atrás. Se volteó hacia mí y dijo que había ahorrado 4,800 pesos ahora. Suficiente para el campamento de verano más dinero extra para gastos. Pregunté si estaba segura de que quería dejarla fuera donde cualquiera pudiera verla. Y ella asintió y me dijo que ya no tenía miedo. Dijo que sabía que yo siempre la protegería y que la gente mala enfrenta consecuencias cuando lastima a los niños. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algún nudo apretado que había estado cargando desde el día que Carlos destruyó su vaquita. Más tarde esa noche arropé a Lily en su cama en su nuevo cuarto morado con el roble afuera de su ventana. Ya estaba medio dormida abrazando a su conejo de peluche favorito y me senté en el borde de su cama alisando su cabello. Miré alrededor al cuarto que habíamos construido juntas, el espacio seguro que habíamos creado, y me di cuenta de que habíamos hecho algo bueno de los escombros que Carlos había dejado atrás. Teníamos un hogar que era nuestro, apoyo familiar de Josefina y Arturo y Marisol, estabilidad financiera de mi promoción y la propiedad de renta, y lo más importante, Lily sabía que era valorada y protegida. La vida no era perfecta y ambas todavía teníamos momentos en que la ansiedad se colaba de nuevo, pero éramos genuinamente felices. Lily estaba esperando el campamento de verano en julio para hacer nuevos amigos y aprender a andar en kayak y hacer artes y manualidades. Yo estaba esperando verla crecer segura y confiada hacia nuevas aventuras juntas, hacia un futuro donde nosotras decidíamos quién era parte de nuestra familia y quién no.